Michoacán, honestidad y trabajo. Ella es la doctora Tatiana Cruz Lira, que es médico especialista en medicina de rehabilitación, tiene posgrado en rehabilitación pediátrica, múltiples estudios de posgrado en dirección y liderazgo. Quiero comentarles que la doctora está a muy pocos días de cumplir 6 años ya como directora del GRID Michoacán. Doctora, bienvenida a la SEDECO, bienvenida nuevamente a la Gracias. Michoacán. Muchas gracias. Yo la siento como mi casa. Muchas gracias, More, por la invitación. En esta ocasión, la doctora nos va a presentar la ponencia de discapacidad en el enfoque de derechos. Y bueno, yo quiero decirles que un logro muy importante que platicábamos de ella es la fundación del Colegio de Médicos de Rehabilitación aquí en Michoacán en el año del 2013. Y bueno, no les quito más tiempo y le dejo el uso de la voz. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar a transmitir. La verdad es que para nosotros como fundación, como CRID Michoacán, hemos pues implementado diferentes estrategias que tienen que ver con el enfoque, el cambio del enfoque y el paradigma en relación a la discapacidad. ¿Por qué? Porque ahorita lo veremos en la ponencia, pero sí podemos conocer a un México distinto. Hace 27 años que empezamos como fundación en relación a la discapacidad, vista como incluso hasta un tema tabú, ¿no? Pero actualmente el enfoque tiene que ser desde los derechos. Todas las personas podemos gozar de los diferentes derechos que la Constitución así lo marca. Y efectivamente, las personas con discapacidad también así lo deben de gozar. Y bueno, pues vamos a hablar de diferentes derechos que son universales y que pertenecen justamente a todas las personas. En la Fundación, nuestro enfoque en realidad está basado en 4 principios de estos derechos humanos. El primero de ellos tiene que ver con la universalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los derechos pertenecen a todas las personas. Es decir, no quiere decir, los derechos no son para unas personas y para otras no, sino que de verdad tienen que ser para todas las personas que disfruten de estos mismos. Otro de los principios es la interdependencia. A esto se refiere con que los derechos están relacionados entre sí, es decir, tienen pues, perfecta comunicación, tienen pues esta relación entre cada uno de ellos y pues esto también, este tercer principio, tiene que ver con la indivisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los derechos no se pueden dividir, es decir, no tenemos poquito derecho a la vida o a media vida nada más, ¿no? Los derechos son permanentes, son infragmentables y bueno, pues todos se conforman en su totalidad, ¿no? Entonces, el cuarto de ellos es la progresividad. ¿Qué quiere decir? Que si bien los derechos, pues ya es algo que se ha visto que evolucionan, justamente no están escritos en piedra. Es decir, van pues evolucionando también conforme la sociedad va evolucionando y va avanzando. Nunca retroceden, más bien avanzan y bueno, van acorde a las necesidades de esta sociedad. Y bueno, pues estos son estos 4 principios de los derechos universales. Y también es importante que conozcamos un poquito sobre la visión histórica de este concepto de discapacidad, porque les decía al inicio de la plática, hemos evolucionado también en esta visión y podemos ver que hace muchos años la discapacidad pues estaba vista como desde pues, un castigo divino, ¿no? Este término de la presencia quería decir que las personas con discapacidad pues eran sujetos de un castigo, pues era un tema hasta tabú incluso, y que incluía a las personas con discapacidad, es decir, que eran prescindibles, ¿no? Este concepto evolucionó y todavía hasta hace algunos años teníamos esta visión desde un modelo rehabilitador o asistencial. Incluso en algunos centros todavía se ve como que se tiene que tener pues muchas terapias para que la persona con discapacidad mejore, ¿no? O se cure la discapacidad, cuando en realidad el modelo actual nos habla de los derechos de las personas con discapacidad y esto tiene que ver con que las personas tienen una condición de vida, es decir, no es una enfermedad, no se necesitan entre más terapias o consultas médicas, va a haber menos discapacidad. Y vamos a ver cómo es que este concepto ha evolucionado justamente con esta visión social que a partir de los años del año 2000
ha progresado y se ha visto que la discapacidad tiene que ser enfocada en los derechos más que en un modelo asistencial, ¿ok? Y bueno, pues este modelo, insisto, no está presente todavía en todos los países. Nosotros, México incluso, les decía, ha evolucionado a este modelo de los derechos, y la Fundación Teletón ha sido de verdad un parteaguas en esta visión, porque más que vista desde la caridad, insisto, el enfoque tiene que ser desde los derechos, y justamente hay una institución que es fundamental a nivel mundial, que es la Convención de los Derechos de las Personas y pues en este caso de las personas con discapacidad. Esta convención, y México al signarla también forma parte de ella, es un tratado internacional que es aprobado por la ONU. Y bueno, este tratado nos habla de normas, derechos, principios, y sobre todo, pues está compuesto esta convención por personas con discapacidad. Justamente estas personas se reúnen de manera pues internacional, y pues el enfoque de esta reunión es visualizar pues desde los conceptos, desde los términos, también pues obviamente todo lo que tiene que ver en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, ¿no? Entonces, pues México, como les decía, es uno de los países que firma esta convención, este tratado, y por lo tanto, pues está sujeto a estos lineamientos que la convención nos da. Y no es un tema de moda, no son conceptos que surgen porque a alguien se le ocurrió, ni siquiera a la fundación, sino que van acorde a lo que la convención, insisto, establece en ese momento en relación hasta algo tan sencillo como cómo referirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchos términos que están en boga a veces y que hemos escuchado desde personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, personas con alguna neurodivergencia, y que tienen que ver justamente con algunos otros conceptos que, si bien van emergiendo, no son pues totalmente aprobados por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? No quiere decir que este concepto, insisto, esté escrito en piedra, pero también va evolucionando conforme esta convención nos los vaya dando, ¿no? Entonces, pues en resumen, esta convención nos habla de este propósito que tiene, que es el promover, el proteger y sobre todo garantizar que las personas con discapacidad gocen el pleno ejercicio de estos derechos, ¿no? Y pues cubre aspectos desde la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, por supuesto, la habilitación y la rehabilitación también, la participación de la vida política de las personas con discapacidad y, por supuesto, lo que tiene que ver con la igualdad y no discriminación. Entonces, pues a través de esta convención es como se marca este cambio en el concepto de discapacidad que, insisto, va evolucionando también, y la convención es quien nos da la pauta para saber cuáles son esos términos y esos lineamientos y esas garantías que se van protegiendo. Entonces, bueno, pues este es un antecedente un poco histórico, pero que sepamos que los derechos, insisto, tienen que ver con esta evolución que ha tenido la visión histórica de la discapacidad, que, insisto, no es que una persona con discapacidad pues necesite servicios de salud específicamente para que se le cure la discapacidad, sino más bien que es un derecho, ¿no? Que tiene que ver con la rehabilitación, pero que además de ese derecho tiene también el acceso, o debe de tener el acceso a tener un empleo digno, a educación de calidad, a una educación incluyente, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en este caso, este concepto de discapacidad tiene mucho que ver porque también la discapacidad evoluciona. Y viendo este paradigma de este modelo social enfocado en los derechos, pues también si en la sociedad hay más barreras que limiten que una persona con discapacidad pueda ser incluida, entonces pues la discapacidad estará más presente, ¿no? En cambio, cuando en una sociedad hay mayor accesibilidad, hay mayor inclusión, hay menor discriminación, hay mejor acceso a los empleos dignos y bien pagados para todas las personas, entonces este concepto de discapacidad realmente se diluye. ¿Por qué? Porque la persona, si bien tiene una condición que le limita a lo mejor su movilidad, su comunicación, si tuviera una discapacidad del habla o discapacidad auditiva, entonces, si en la sociedad hay
menos limitantes y más facilitadores, entonces, pues esta persona va a estar más incluida, ¿no? Entonces, pues es como una ecuación, entre menos barreras hay mayor accesibilidad y hay menor discriminación también. Y bueno, pues esto es importante porque entonces la sociedad puede garantizar que esta inclusión realmente se lleve a cabo de manera plena, ¿no? Y bueno, pues este concepto es súper importante porque entonces, les decía, a mayor barrera hay pues mayor discapacidad y por supuesto en una ecuación inversa, a menor barrera en la sociedad, en la escuela, en las fuentes de trabajo, pues obviamente hay menor discriminación, ¿no? Esto es proporcional a cómo nos encontramos en el entorno y en la sociedad. Y bueno, pues esto también es muy importante porque también hay que saber que hay muchos tipos de discapacidad. Hay incluso discapacidades que no se ven, que no están presentes, ¿no? Que de primera vista tú puedes ver a una persona con su movilidad completa, que aparentemente tiene sus extremidades completas, pero que puede ser que tenga una discapacidad cognitiva o intelectual y que también necesita ciertas adaptaciones y ajustes razonables para que desde casa, en la escuela, en los espacios públicos, en los espacios recreativos, esa persona también pueda acceder a ser incluida en los espacios públicos y dentro de casa. Entonces, como discapacidades tenemos, pues por supuesto, la discapacidad motora, que en este caso CRIT Michoacán, Fundación Teletón, pues somos especializados en la atención de la discapacidad neuromusculoesquelética o discapacidad motora, pero también hay otros tipos de discapacidades como las sensoriales, es decir, la auditiva, la visual, pues la de la comunicación también, discapacidades que tienen que ver con pues trastornos de la conducta también, como el trastorno del espectro autista o personas que tienen algún trastorno conductual como la esquizofrenia y que, insisto, de primera vista puede ser una persona íntegra, que no tiene ninguna limitación, por ejemplo, en su movilidad, pero que sí requiere ciertas adaptaciones y pues todo eso, si las llevamos a cabo, nos va a permitir justamente ser una sociedad incluyente. Discapacidad intelectual también es muy importante porque hay que hacer esos ajustes razonables también, por ejemplo, en las escuelas o en los centros de trabajo para ubicar correctamente a esos perfiles de las personas que pueden desempeñar alguna función y que cognitivamente pueden alcanzar a desempeñar alguna actividad laboral, ¿no? Entonces, como sociedad es súper, súper importante que conozcamos justamente que hay estos tipos de discapacidades para primero tener esta apertura y tener esta visión empática y vamos a ver algunas actividades en concreto que nos van a permitir ser una sociedad más incluyente, que a veces creemos que la inclusión solamente se tiene que llevar desde las instituciones o desde los centros de rehabilitación, pero en realidad van a conocer ustedes que hay actividades muy en concreto y muy sencillas que de verdad desde nuestro día a día podemos realizar para lograr ser una sociedad realmente incluyente. ¿Cómo vamos en México en relación a estas cifras de discapacidad? Bueno, pues la realidad y conociendo pues estas condiciones de vida, justamente acaba de salir una encuesta nacional que nos arroja datos bien interesantes. Fíjense ustedes, el 17% de la sociedad o de la población en general tiene alguna limitación o alguna discapacidad en concreto. Una limitación que vista desde la encuesta puede ser limitación para la comunicación, para el habla, para ser incluido, para establecer pues una relación social también. Entonces, estas condiciones de vida pueden limitarse y por eso es que están tan especificadas en esta encuesta nacional, en donde realmente pueden pues decirnos que como sociedad esto puede ser más común de lo que nosotros creíamos, ¿no? Si bien efectivamente estamos sobre el 6% de la población específicamente con una discapacidad o que se reconoce con una discapacidad en específico, este número casi se triplica cuando la pregunta va en relación a una limitación. Es decir, a lo mejor yo sé que yo no tengo una discapacidad, pero sí tengo una limitación visual y que si no uso lentes con un aumento considerable, realmente pues no me puedo desenvolver y no puedo alcanzar a ver a cierta distancia, no puedo distinguir y esa sí es una limitación que incluso puede llevarme a una discapacidad visual, ¿no? Entonces, pues sí, son datos súper, súper interesantes porque esta limitación visual
también a mí me tendría que ser necesaria pues una adaptación, que en este caso son lentes de contacto, en mi caso particular, y si no los tuviera, entonces yo tendría que, pues estaría limitada para desempeñar mis actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, insisto, estos datos son muy interesantes y nosotros como sociedad estamos justo obligados a saber que dentro de la sociedad, pues imagínense, casi el 20% tenemos alguna limitación para la movilidad, para el habla, para la comunicación, para la visión, ¿no? Entonces, en México, en realidad, y estos datos específicamente de Michoacán, realmente van pues relacionados y estamos sobre la media nacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando de hombres y mujeres, más del 50% de las mujeres tienen una discapacidad y bueno, pues esto nos habla también de este dato que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces en las mujeres, adicional a una condición de discapacidad, pueden presentarse también datos como vulnerabilidad, ¿no? A lo mejor hay más discriminación, hay más maltrato, y si le agregamos que también hay más discapacidad, entonces realmente en la población femenina sí tenemos un dato interesante de que sí puede haber más discriminación, incluso más exclusión, ¿no? Y bueno, por grupos de edad también es importante que sepamos que estamos en una pirámide ya, estamos alcanzando esta pirámide invertida, ¿no? En el caso de la discapacidad o de la limitación, lo que les decía, para las actividades de la vida diaria, pues seguramente el grueso de la población vamos a llegar a tener una discapacidad. Entonces, insisto, estos datos son importantes que los conozcamos porque nuestra visión tiene que ir hacia futuro, ¿no? Probablemente estamos en un rango de edad en el que todavía no hay una incidencia o prevalencia de discapacidad, pero ¿qué va a pasar en 20, 30 años cuando esta pirámide poblacional se invierta y que nosotros no estamos preparados para tener accesibilidad en los espacios públicos, en los espacios físicos, para empezar, ¿no? Pero desde la actitud, porque de verdad desde la actitud y desde esta mirada empática es en donde empieza justamente la inclusión. Entonces, si vamos para allá, pues creo que tenemos que irnos preparando desde lo personal para saber si donde vivimos está adaptado, ¿no? Sabemos, a ver, a lo mejor hay muchísimas escaleras, ¿no? Y cuando llegas a la tercera edad, híjole, pues ya tienes que buscar otro lugar donde vivir que en donde realmente te permita tener una movilidad adecuada, ¿no? Entonces, creo que estos datos son súper interesantes porque además de saber cómo estamos actualmente es cómo vamos a ir, ¿no? Insisto, también esta distribución en la población sobre qué tipos de discapacidades es algo que siempre me preguntan. ¿Cuál es la mayor cantidad o la mayor prevalencia de discapacidades? En definitivo, pues es la discapacidad motora y esta sobrepasa el 50% de las personas con discapacidad o con alguna limitación, pero también la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad, pues, o la limitación para hacer las actividades propias de nuestra vida diaria, ¿no? Y puede ser que ahí en esa discapacidad o en esa limitación para bañarse, para vestirse, para alimentarse, pueda haber alguna discapacidad intelectual también, pero puede ser que también alguna limitación en la movilidad, ¿no? Y por supuesto también en limitación para recordar o concentrarse, que pues ahí viene también la otra parte de la discapacidad o sensorial o cognitiva o intelectual y bueno, pues también para comunicarse, ¿no? Entonces, esta encuesta nacional, insisto, realmente nos arroja datos muy interesantes. ¿Por qué? Porque entonces vemos que para que haya de verdad condiciones de verdadera inclusión, tenemos primero que saber como sociedad que todos somos distintos, ¿no? Que hay diferentes condiciones de vida. No es que unas personas sean especiales y otras no. Todas las personas somos especiales, pero todas las personas tenemos diferentes condiciones de vida. Y bueno, pues tenemos como sociedad que garantizar el acceso a, insisto, los espacios públicos, a la comunicación, a la educación, a empleos dignos, por supuesto también, y en este caso pues tiene que haber equidad de derechos. Y para esto también es muy interesante recordar pues que hay diferentes, pues ha habido diferentes conceptos, ahorita hablamos de equidad de derechos, ¿no? Pero
Vamos a hablar un poquito sobre lo que significaría en estos esquemas muy, muy sencillos, que es la inclusión. Hace muchos años, pues decíamos todo para todos, ¿no? Y tiene que haber igualdad de derechos. Bueno, ya creo que evolucionamos y hablamos sobre equidad, que también, pues es darle, en este esquema también muy sencillo, lo que cada persona necesita de acuerdo a sus condiciones. Y por ese lado, en este esquema que están viendo ustedes en pantalla, es muy gráfico, pues a lo mejor alguna persona necesitará 2 banquitos, mientras otra persona realmente no necesita nada, ¿no? ¿Para qué? Para que todas las personas que están ahí en ese esquema puedan tener una visión de este pues partido de béisbol. Pero fíjense qué bonito sería que, hablando más allá todavía de la equidad, habláramos de la verdadera inclusión. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a eliminar las barreras. En este esquema también muy gráfico es justamente, no importa la condición que tengas, a lo mejor hasta ni siquiera se necesitan hacer adaptaciones o ajustes razonables para tu propia condición. ¿Por qué? Porque en el ideal no hay barreras, ¿no? Entonces, si esto lo traspoláramos a la sociedad, en donde no hay barreras de comunicación, no hay barreras de accesibilidad, bueno, pues en realidad ahí sí estaríamos diciendo somos una sociedad incluyente, ¿no? Vamos para allá. Hay mucho por hacer todavía. Creo que estamos ahorita sobre el tema de la equidad, que justamente pues tiene que ver con los derechos, y que los derechos son para todas las personas y las responsabilidades también son para todas las personas, pero creo que lo más bonito de todo sería hablar de esta verdadera inclusión, ¿no? Entonces, pues en este caso tenemos que saber que para las personas con discapacidad tenemos que hacerlas visibles, tenemos que hacer que participen, y por supuesto tenemos que celebrar sus logros, porque definitivo, y sobre todo aquí en México, esos logros que llegan a tener significa que han derribado muchísimas barreras. Y bueno, para Teletón, pues hemos hecho campañas desde hace ya muchos años que tienen que ver con la visibilidad justamente de los derechos de todas las personas con discapacidad, ¿no? Y en este caso les voy a presentar este video que habla de el derecho a la educación. Él es Sinue. A los 2 años no se comunicaba ni jugaba como los otros niños. Hoy ya empieza a hablar y a relacionarse con las personas. Sinue lleva 3 años preparándose para ir a la escuela. Derecho a la educación. Yo ya estoy listo. ¿Y tú? Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón. Bueno, es un video muy, muy cortito que incluso está dentro de nuestras páginas Él es Sinue. oficiales. Y bueno, pues justamente hablamos de que hablar de verdadera inclusión justo es eso, conocer que tenemos diferentes condiciones, que hay diferentes discapacidades, que si no tenemos una discapacidad no quiere decir que estamos exentos de ellos, y partiendo de eso, pues que también podemos ser una sociedad incluyente, conociendo que los derechos de las personas son para todas, con y sin discapacidad. Este es otro video que también hemos buscado difundir también en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación que nos lo permiten así. A los 15 años tuve un accidente y tomé rehabilitación. Estudié ingeniería y desarrollé un sistema para silla de ruedas controlado desde un celular. Llevo 15 años preparándome para ser independiente. Derecho a la accesibilidad. Yo ya estoy lista. ¿Y tú? Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón. Bueno, pues ese también es otro de los derechos y todas las personas deberíamos de gozar de ello. A los 15 años tuve un accidente. Por supuesto, insisto, esta celebración de los logros cuando hacemos presente a las personas con discapacidad. Ya lo vivimos ahorita, ¿no? En los logros de nuestros atletas paralímpicos, que de verdad con muchísimo orgullo nos trajeron muchas medallas, muchas de oro también. Y pues esto representa de verdad un esfuerzo inmenso desde pues este cambio de paradigma a veces en los clubes deportivos, ¿no? Pues cómo va a querer aprender a nadar cuando a lo mejor apenas si puede mover, hablando de Aide, por ejemplo, una atleta paralímpica que se formó desde CRIT Occidente, desde Fundación Teletón, y que a partir de esa esa vocación de ser deportista, pues ella quiso seguirse preparando, y que también por otro lado hubo instituciones que le abrieron la puerta y que dijeron, a ver, sí tiene discapacidad, pero también tiene un talento inmenso para nadar, ¿no? Entonces vamos a fomentar esta vocación para que sea un atleta que nos represente a nivel nacional.
y que, bueno, nos trajo medallas para presumirlas con muchísimo orgullo, ¿no? Entonces, insisto, estos logros y la participación de las personas tiene que hacerse presente y visible en todos los sectores de la sociedad. Y bueno, pues algunos, una vez conociendo esto que tenemos como sociedad y con pues panorama de lo que representa la sociedad y pues obviamente el que las personas deben de gozar de todos los derechos, esta no es una plática específicamente a cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque los derechos de las personas son universales, justamente. Los mismos derechos que tienes tú con y sin discapacidad son para todos. Entonces, pero sí, es una plática que busca dejar una semillita para justamente cambiar esta visión de la inclusión, y hay actividades bien en concreto para que sepamos cómo ser más incluyente. Bueno, pues insisto, la inclusión no se tiene que dejar de lado de las instituciones. Para empezar, el respeto, ¿no? El respeto y el cambio de paradigma. Respetar los lugares de estacionamiento para personas con discapacidad. Y decimos, es que eso es algo muy básico, pero ¿qué creen? Que sigue sucediendo, que las personas sin discapacidad ocupan los lugares que no les corresponden. ¿Y eso qué hace? Bueno, ¿por qué tanta insistencia con ello? Bueno, lo que pasa es que de verdad las personas que necesitan y que se trasladan en su automóvil, imagínense ustedes que no pueden desplazarse caminando, pero que se trasladan con una silla de ruedas y que son hábiles para manejar y llegan a un lugar buscando tener pues una accesibilidad más cercana, pensando en el centro comercial, por ejemplo. Y entonces llega y está ocupado el lugar, ¿no? Para empezar, buscar un lugar más lejos, en donde haya un espacio más amplio para poder bajar la silla de ruedas, ponerla al lado del lugar del conductor, y esto, pues obviamente no es posible en los lugares de los cajones reducidos, ¿no? Entonces, es a veces ese cambio tan pequeñito de pensamiento de, no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Y si tú lo necesitaras, de verdad, créeme que serías el principal promotor o promotora de esto tan pequeño que es el respeto de los lugares para personas con discapacidad en el estacionamiento, por ejemplo, ¿no? Tratarlos como iguales, ya insisto, todas las personas somos especiales, todas las personas tenemos condiciones diferentes, entonces, ¿por qué tratar como niños, por ejemplo, a un adulto que tiene parálisis cerebral y que su limitación es en la comunicación? Y escuchamos a veces que hasta la voz cambia y se hace como más para los niños más melosa, cuando en realidad estás tratando con un adulto. Entonces hay que buscar tratarlos como iguales, ¿no? Desde cosas, insisto, tan sencillas como a veces hasta dirigirte a los ojos de esa persona. Respetar cómo quieres que les digan, ¿no? A ver, ¿cómo nos dijo la doctora Tatiana que se les decía? Bueno, creo que lo primero es preguntar cómo se llama o cómo te gusta que te digan, ¿no? Y cómo preguntarle a esa persona. Porque a veces también le preguntas al acompañante y pues, ¿cómo le gusta que le diga? Ah, pues pregúntale tú, ¿no? ¿Cómo se llama y cómo le gusta que te diga? ¿No? ¿Por qué? Porque no es el especial, no es el discapacitado, esas son etiquetas. Y no andamos o no tendríamos que andar por la vida siendo etiquetados. Nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, nos gusta que nos digan a lo mejor un apodo de cariño, pero no por mi condición de vida o por mi apariencia física, ¿no? Entonces, ¿por qué a las personas con discapacidad sí les ponemos esa etiqueta? Tenemos que cambiar ese paradigma, ¿ok? Y bueno, pues la siguiente actividad es actuar con naturalidad, insisto. ¿Por qué cambiar el tono de voz y por qué, o a lo mejor al contrario, ¿no? Pues como que mejor disimulo y hago como que no lo veo y pues ya me voy para no tener este contacto físico. Cuando en realidad a lo mejor tú eres una persona sociable, pero por no saber cómo actuar, no te acercas a una persona y te permites conocer también a esa persona que en este caso tiene una discapacidad. Entonces, actuar naturalmente, ¿no? Así como te desenvuelves con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de clase, así es como debes actuar con las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son personas igual que tú y que yo. El siguiente de ellos es el permitir que actuar cuando sea necesario que te lo pidan. El ayudar a veces, en lugar de generar pues facilidad para hacer alguna actividad, causa más limitación, ¿no? Y dice el dicho que mucho ayuda el que no estorba, y a veces en este ayudar de manera innecesaria, pues hace que la persona, se sienta invadida
en su espacio físico, o también a veces también están aprendiendo, por ejemplo, desde la movilidad con la silla de ruedas. Si yo estoy entrenando cómo subir o bajar escaleras en las calles y pues estoy haciendo mi esfuerzo y ahí voy y llega alguien y sin preguntarme si lo necesito me ayuda y pues ya me quitó la intención, ¿sale? Entonces, siempre preguntar, es necesario que te apoye, que te ayude, necesitas ayuda con esto. Personas a lo mejor con discapacidad auditiva o visual, en muchas ocasiones también son ayudadas de manera innecesaria. Ahorita vamos a ver un video que nos esquematiza muy bien cuando como sociedad, en lugar de facilitar, limitamos, ¿no? El sexto de ellos es compartir y visibilizar. Ya lo decíamos hace un rato, hay que hacer presente que las personas con discapacidad tienen derechos, que deben de participar, que tienen logros y a veces siendo portavoz únicamente, a veces reposteando cosas positivas, por supuesto, es como podemos ser una sociedad más incluyente. Hay muchos programas y hay muchas asociaciones que pues justamente están en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Hay que seguirlas y hay que de verdad hacer fuerza con ellos, ¿no? El pedirles opinión y pedírselos directamente. En muchas ocasiones sí hay alguna limitación en la comunicación, pero entonces en este caso hay que preguntar si puede ser a través de un interlocutor, pero siempre dirigiéndose a las necesidades de la propia persona, ¿ok? Y bueno, pues otro de ellos es respetar las decisiones, porque en muchas ocasiones también nos sucede que minimizamos, ¿no? O las hacemos nulas, ¿no? Las nulificamos. Entonces, en este caso hay que respetar, como a nosotros nos gusta que respeten nuestras propias decisiones, en este caso las de las personas con discapacidad. Y bueno, pues a veces les decía que desde cosas tan sencillas como si una persona se traslada en silla de ruedas, pues hasta dirigirnos, bajar nuestra estatura para dirigirnos pues con la mirada a la misma altura de los ojos para establecer una conversación, ¿no? Hacerles partícipes, por supuesto, tiene que ver con lo anterior, de respetar esas decisiones, de no nulificarlos y que justamente en la sociedad todas las personas gocemos de los mismos derechos, pero siendo partícipes también de todas las actividades. Esa es la verdadera inclusión, cuando participamos con nuestros pares en las mismas actividades y haciendo las adaptaciones necesarias para que realmente la persona pueda pues estar incluida en esa actividad, ¿no? Y bueno, pues el último de ellos es disfrutar de su compañía. Yo creo que como sociedad, todos somos seres sociables, ¿no? Entonces, ¿por qué quitarnos esa oportunidad de conocer a una persona con una condición de vida diferente a la tuya, conocer sus logros, conocer sus, pues a veces dificultades, sus necesidades, y es disfrutar al final la compañía del otro, ¿no? Yo creo que esta mirada empática es lo que nos ha distinguido como sociedad, como México, pero casi siempre es en los desastres naturales o cuando hay una necesidad así magnánima. Entonces, en este caso, yo creo que en el día a día, estas acciones en concreto, de verdad, sí pueden hacer la diferencia entre vernos como una sociedad más incluyente o una sociedad más omisa y que realmente, pues, no busca esta participación con todas las personas por igual, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, creo que este video también nos deja ver muy, muy en claro qué sucede cuando en lugar de fomentar la inclusión, hacemos lo contrario como sociedad y generamos pues más discriminación, más exclusión o incluso que una persona con discapacidad pues se sienta todavía más señalada, más discriminada. Entonces, vamos a verlo. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Perdóname, si quieres me agacho. No, si quieres me paro yo. ¿O qué te parece si lo hacemos de esta forma? Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es preguntar antes de ayudar. Yo la ayudo, no se preocupe. No, oiga. Vamos, no se preocupe. Oiga. Tranquila, ¿Ya ve lo que hace? Ay, es que aparte yo ni siquiera quería pasar. Yo estaba esperando a alguien.
La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Gracias. Yo entiendo mejor si me habla normal. Alejandro, tienes que hablarle con señas. Como las señoritas de la tele. Hola. ¿Quieres ciruela? ¿Quieres plátano? Nosotros podemos ayudarte. La mejor forma es hablarles a las personas con discapacidad igual que como lo haces con cualquier otra persona. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que merece. No la ignores. Buenas tardes. ¿Ya saben qué van a ordenar? Buenas tardes, sí. Un menú del día, por favor. ¿Y para ella? Pregúntale a ella. Y le hablo así normal. Normal. Hola. Hola. ¿Qué te puedo traer? Sopa de fideos, por favor. Ahorita se los traigo. Gracias. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto. Solo se necesita preguntar en lugar de asumir y actuar con naturalidad. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Si tienes alguna duda, acércate a teletón.org. Muy bien, pues bueno, creo que más claro en el agua. La verdad es que son actividades muy, muy sencillas. Y justamente con esta plática me gustaría que se quede, pues para ustedes que nos han visto, que nos van a ver en el futuro, que de verdad la inclusión y el enfoque de derechos pertenece a toda, o debe de pertenecer a todas las personas. O sea, no es únicamente de las instituciones, de los centros de rehabilitación, de Teletón. Pues ese tema de verdad tiene que impactar y tiene que ser parte de lo que cada una de las personas hagamos desde nuestro día a día. Y son actividades muy, muy sencillas las que podemos realmente hacer u omitir para hacer una sociedad incluyente o al contrario, una sociedad omisa. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias nuevamente a la SEDECO por el espacio y bueno, pues acuérdense que parte de las actividades que les pedimos es hacer visible, compartir, pues ser portavoz también de eso, así es que ustedes también pueden hacer la diferencia. Muchas gracias, doctora. La verdad es que me ganó la pregunta de decir cómo podríamos ser incluyentes, pero bueno, es hora de que SEDECO le ayude a estas instituciones para que podamos compartir estos puntos de cómo ser incluyente. Doctora, yo solamente quiero finalizar esta bonita capacitación que nos traes en esta semana a la inclusión de personas con discapacidad, con el reconocimiento que el gobierno del estado a través de la SEDECO tiene para ti. El reconocimiento es para la doctora Tatiana Cruz Lira por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán en la capacitación titulada Discapacidad desde el enfoque de derechos. Esta capacitación está siendo realizada el día 23 de septiembre del 2024 aquí en las instalaciones de la SEDECO. Doctora, te entrego el reconocimiento que te firma mi secretario, el licenciado Claudio Méndez, con el gusto de que estés con nosotros. Gracias, muchas gracias, More. Gracias también a la SEDECO. Y bueno, el día de hoy yo quiero concluir, aparte de esta bonita capacitación y de iniciar esta semana, queremos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Queremos agradecer a todo el público que nos apoya en los centros de comercialización y abasto popular, porque el día de hoy festejamos el 42 aniversario del programa Lucha contra la Carestía. Ya saben, pueden visitarnos en las redes sociales del Gobierno del Estado y también de aquí de la SEDECO, en donde les proporcionamos la información más importante de la canasta básica cada
día lunes en la rueda de prensa de nuestro señor gobernador. Bueno, muchísimas gracias. Doctora, quise aprovechar para aventarnos este comercial porque hoy es un día de festejo para este departamento y para la Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana. Felicidades. Michoacán, honestidad y trabajo.